Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros temas legales de interés. Continuamos con nuestro curso de Introducción al Derecho, estudiando en esta oportunidad el capítulo octavo del libro segundo de la obra El Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, que tiene por título Del Pueblo. En este capítulo, Rousseau aborda la importancia de considerar las condiciones y características del pueblo antes de establecer sus leyes. Hace una analogía entre la construcción de un edificio y la creación de leyes, sugiriendo que, al igual que un arquitecto debe asegurarse que el suelo pueda soportar el peso de un edificio, un sabio institutor debe evaluar si el pueblo puede soportar las leyes que se están planeando. El filósofo menciona el ejemplo de Platón, quien según él se negó a dar leyes a los arcadios y cireneos porque sabía que eran pueblos ricos y que no podrían tolerar la igualdad, entendida esta, según algunos intérpretes del autor, como una forma de gobierno basada en la igualdad social, donde todos los ciudadanos participan en la toma de decisiones políticas. Señala también el autor el caso de Creta, donde, a pesar de tener buenas leyes, la sociedad estaba llena de vicios. Rousseau atribuye esto a que el legislador, en este caso Minos, no había disciplinado a un pueblo lleno de virtudes, lo que sugiere la importancia de la educación y la formación del carácter del pueblo como condición previa para establecer leyes eficaces. Leamos en este punto una parte del capítulo que venimos estudiando. Abro comillas. 1000 naciones han brillado sobre la tierra que no habrían jamás podido soportar buenas leyes, y aun las mismas de entre ellas que hubieran podido no han tenido sino un tiempo muy corto de vida para ello. La mayor parte de los pueblos, así como los hombres, solo son dóciles en su juventud. En la vejez hácense incorregibles. Las costumbres, una vez adquiridas y arraigados los prejuicios, es empresa peligrosa e inútil querer reformarlos. El pueblo, a semejanza de esos enfermos estúpidos y cobardes que tiemblan a la presencia del médico, no puede soportar que se toquen siquiera sus males para destruirlos. No quiere esto decir que, como con ciertas enfermedades que trastornan el cerebro de los hombres, borrándoles el recuerdo del pasado, no haya veces en la vida de los estados épocas violentas en las que las revoluciones desarrollan en los pueblos lo que ciertas crisis en los individuos, en que el horror del pasado es reemplazado por el olvido y en que el Estado, abrazado por guerras civiles, renace, por decirlo así, de sus cenizas y recupera el vigor de la juventud al salir de los brazos de la muerte. Tal sucedió a Esparta en los tiempos de Licurgo, tal a Roma después de los tarquinos, y tal entre nosotros a Holanda y a Suiza después de la expulsión de los tiranos. Cierro comillas. El autor argumenta que los eventos excepcionales y raros, como las revoluciones exitosas en la historia, son situaciones poco comunes que solo ocurren debido a circunstancias particulares en la estructura política del Estado. Señala que tales eventos pueden tener lugar cuando la sociedad está en un estado primitivo o bárbaro, pero, según él, una vez que los resortes sociales se han desgastado, es difícil que se repitan. El autor advierte que los pueblos que han perdido su libertad debido a desórdenes y quebrantamientos sociales pueden no ser capaces de recuperarla incluso a través de revoluciones, ya que carecen de vitalidad y cohesión una vez que han roto sus cadenas. Finaliza con una advertencia a los pueblos libres, sugiriendo que la libertad es difícil de recuperar una vez perdida y que necesitan recordar la máxima: la libertad puede adquirirse, pero jamás se recobra. Escuchen ustedes otro aparte del capítulo bajo estudio. Abro comillas, la juventud no es la infancia. Hay en las naciones como en los hombres un periodo de juventud, o si se quiere de madurez, que es preciso esperar antes de someterlas a la ley. Pero ese periodo de madurez en un pueblo no es siempre fácil de reconocer, y si se le anticipa, la labor es inútil. Pueblos hay que son susceptibles de disciplina al nacer, otros que no lo son al cabo de 10 siglos. Los rusos, por ejemplo, no serán verdaderamente civilizados, porque lo fueron demasiado pronto. Pedro el Grande tenía el genio imaginativo, no el verdadero genio, ese que crea y hace todo de nada. Hizo algunas cosas buenas, la mayor parte fueron extemporáneas. Vio a su pueblo sumido en la barbarie, pero no vio que no estaba en el estado de madurez requerido y quiso civilizarlo cuando era necesario aguerrirlo. Quiso hacer un pueblo de alemanes e ingleses,
cuando ha debido comenzar por hacerlo de rusos, e impidió que sus súbditos fuesen jamás lo que estaban llamados a ser, por haberles persuadido de que tenían el grado de civilización de que aún carecen, a la manera de un preceptor francés que forma a su discípulo para que brille en el momento de su infancia y que se le eclipse después para siempre. El imperio ruso querrá subyugar la Europa y será subyugado. Los tártaros, sus vasallos o vecinos, se convertirán en sus dueños y en los nuestros. Esta revolución paréceme infalible. Todos los reyes de Europa trabajan de acuerdo para acelerarla. Cierro comillas. Como ustedes acaban de escuchar, el autor argumenta que la juventud de una nación, o su periodo de madurez, es esencial antes de someterla a la ley. Reconoce que identificar este periodo en una sociedad puede ser difícil y adelantarse a él resulta inútil. Menciona el ejemplo de los rusos, quienes, según él, no fueron verdaderamente civilizados porque Pedro el Grande intentó civilizarlos antes de que estuvieran en el estado de madurez necesario. Critica la falta de comprensión de Pedro el Grande sobre las condiciones de su pueblo y su intento de imitar a naciones más avanzadas como Inglaterra o Alemania. Finalmente, Rousseau hace una especie de pronóstico respecto al imperio ruso, indicando que al querer subyugar a Europa será subyugado, y los tártaros, sus vecinos, se convertirán en sus dueños y en los dueños de otros países europeos. Hemos llegado al final de este capítulo 8 del libro 2 del Contrato Social. Espero que este tema sea de su interés y que ante todo sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube, o a calificarlo si lo están haciendo en Anchor o Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Muchas gracias.